En este video vamos a estar hablando con el filósofo político irlandés David Thunder sobre las ciudades de 15 minutos. ¿Qué son? ¿Cómo se supone que van a funcionar? ¿Cómo se han convertido en uno de los principales proyectos del Foro Económico Mundial? Quédate del otro lado para saber de qué se trata. David Thunder en los últimos días ha publicado en sus redes sociales un video corto sobre las ciudades de 15 minutos y el peligro que entrañan. Las ciudades de 15 minutos son uno de los principales proyectos que la agenda globalista está impulsando en todas partes. Así que vamos a conversarlo en profundidad. Gracias, David, por venir otra vez a este espacio. Gracias a ti, un placer. Claro, gracias. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una ciudad de 15 minutos? ¿A qué llaman ciudad de 15 minutos? Pues esta idea se está poniendo muy de moda, sobre todo desde la pandemia, cuando hemos tenido que restringir el movimiento. Y entonces la idea de una ciudad de 15 minutos básicamente es que podamos cultivar comunidades más o menos autocontenidas, con una cohesión interna, en que estés donde estés en la ciudad, tú puedas acceder a servicios públicos, a restaurantes, a cultura, a centros médicos, a parques, etcétera, 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 en un radio de aproximadamente 15 minutos a pie o en bici, ¿no? Y se piensa que de esta manera, pues que se puede cultivar un sentido de comunidad más cercano, ¿no? Una comunidad más cercana, porque en una ciudad muy grande a veces, pues por su escala, es muy impersonal y la gente no se siente vinculada con su entorno. Entonces puede producir una sensación de alienación y a lo mejor tienes que pues, viajar una hora entera para llegar a tu trabajo. Sí. Entonces estás pasando todo el tiempo en transporte público y quieren mejorar la calidad de vida de la gente y cultivar estas comunidades pequeñas. Digamos que la promesa de la ciudad de 15 minutos es mejorar la calidad de vida de la gente, acortando las distancias respecto de los lugares que necesita la gente frecuentar, ¿no? Exacto. Y esta idea en general, que este ideal es algo que yo en principio apoyaría como ideal. Como ideal. Sí. Como ideal. Bien, bien. Vamos a ver, sin embargo, que ese ideal, cuando se lo quiere implementar, presenta algunos problemas serios. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. En el año 2020, Carlos Moreno, un franco-colombiano, ideó el concepto de ciudad de 15 minutos y en una charla de TED lo expuso de esta manera. La idea es rediseñar las ciudades para que en un máximo de 15 minutos a pie o en bicicleta, los habitantes puedan disfrutar de lo que constituye la vida urbana: acceso a su trabajo, a su hogar, a la alimentación, la salud, la educación, la cultura y la recreación. Esto dijo Carlos Moreno. Rápidamente fue contratado en Francia, si es que ya no estaba trabajando allí, para asesorar a los políticos franceses sobre cómo instalar ciudades de 15 minutos. En el año 2022, el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, empezó a publicar en su sitio web oficial una serie de artículos para promover la idea de la ciudad de 15 minutos como parte de lo que se llama el gran reseteo de Schwab. Además, en ese año 2022 se celebró en Buenos Aires la cumbre de alcaldes C40, donde participaron los alcaldes de Londres, París y por supuesto de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta participó también en esta cumbre y la política pública que más sonó por entonces fue precisamente la de convertir nuestras ciudades en las llamadas ciudades de 15 minutos. Lo primero que se me viene a la mente es la curiosidad, ¿no? Lo
Lo extraño que me resulta pensar que estos alcaldes, como el de Buenos Aires, que habitualmente no pueden ni siquiera ofrecer un servicio eficiente de recolección de residuos, que no son capaces de ofrecer buenos sistemas de transporte urbano, buenas rutas, buenas calles, que muchas veces ni siquiera pueden lidiar con la inseguridad de los barrios, y sin embargo esos alcaldes te prometen rediseñar la totalidad de la ciudad para que se instalen una suerte de guetos, una guetificación de la ciudad, para que sus habitantes en principio tengan mayor confort, teniendo que movilizarse solamente a pie o en bicicleta dentro de un radio de 15 minutos. O sea, son esos mismos alcaldes que no pueden lidiar con la inseguridad los que van a generar semejante rediseño. En principio me parece poco creíble, me parece una manipulación, me parece que tiene bastantes riesgos y es de lo que vamos a estar hablando en este video. ¿Qué tipo de riesgos le ves a todo esto? Claro, al final el problema es cuando una idea bonita que puede en principio ser valiosa se combina con una actitud tecnócrata. Entonces, la mentalidad tecnócrata, ¿qué es exactamente? Es la idea de que vamos a tener una clase de expertos, no una clase especial de expertos, que podrán hacer planes para mejorar la vida de los mortales que vivimos en la ciudad, de los que no somos expertos. Entonces, ellos tendrían un conocimiento supuestamente superior y que podrán decidir para nosotros, pues, qué es lo que nos conviene. Es una idea, en última instancia, antidemocrática Sí. y antiparticipativa, ¿no? Esto es una interpretación, estamos hablando del peligro de esta idea, ¿no? Es una interpretación posible que sí se ha dado en algunos casos y que me temo, dado los precedentes que tenemos durante la pandemia, de los grandes confinamientos Sí. y de las imposiciones de expertos, que en otro vídeo podríamos hablar de algunas consecuencias de esas imposiciones, pero dados esos precedentes, Sí. dudo seriamente que esta idea se va a implantar libre de tecnocracia, o sea, de manera voluntaria. Claro. Porque hay dos ideas que se combinan muchas veces, la tecnocracia y la coacción, que van juntos, Sí. ¿no? Porque la tecnocracia sin coacción no tiene mucho sentido. Porque si hay una clase que sabe mejor que los demás cómo vivir, entonces no van a poder imponerlo sin coacción. No, y además están llamados a fracasar, ¿no? Por una cuestión que Hayek la explicaba muy bien, y es la dispersión del conocimiento social. Es decir, no hay una mente individual capaz de procesar la infinidad de información que sería necesaria para planificar socialmente la vida de los demás. Entonces, esa imposibilidad epistemológica es la que ha mostrado desde hace décadas que la planificación social tiende a perder en eficiencia, por ejemplo. Pensemos la eficiencia económica como uno de los criterios posibles. Ya luego podemos hablar también de del asunto político, que es otra de las grandes ramas. Pero pensemos económicamente. ¿Por qué los individuos viven en donde viven? ¿Por qué eligen vivir en donde viven? Por muchas razones y muy variables además. Depende del tipo de vida que cada uno lleve, del tipo de vida que cada uno quiera llevar, depende también de las posibilidades, depende de la red de contactos, de la red de relaciones, de los planes a futuro, depende de los gustos, de las valoraciones subjetivas, depende de un montón de cosas que un planificador social no puede conocer. Entonces, por ejemplo, hay gente que elige vivir en una determinada zona de la ciudad porque los precios de los apartamentos son más bajos en esa zona. Y quiere, digamos así, ahorrar, porque está ahorrando porque quiere eventualmente irse a vivir a otro país quizás. Y entonces necesita pagar una renta baja. Elige por eso. Hay otro tipo de persona que, por ejemplo, puede elegir vivir en determinada zona porque en esa zona vive su familia más cercana y sus padres están mayores y quiere estar cerca de su madre y de su padre para poder asistirlos. Hay otro tipo de gente que puede valorar los espacios verdes y elige irse a vivir a zonas que tengan proximidad de parques
que valora subjetivamente más de lo que otra persona puede valorar un centro comercial y por lo tanto elige vivir cerca del centro comercial. ¿Qué quiero? A ver, hay gente que quiere vivir más cerca de su zona laboral, hay gente que prefiere vivir lejos de la zona laboral, pero porque valora otros ofrecimientos que se le da en otra zona, y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que conocer al detalle las valoraciones subjetivas de los individuos y programar urbanísticamente en consecuencia es imposible para los planificadores sociales. Entonces, vamos a suponer que el ideal constituye generar una ciudad de 15 minutos donde todos los servicios estén dados dentro de ese radio de 15 minutos y, por ejemplo, quizás en esos 15 minutos esa población específica no valora el cine, pero los planificadores han decretado que tiene que haber un cine. Entonces van a generar, por ejemplo, un cine al cual no va a ir nadie, porque es que nadie lo valoraba. Es decir, uno va en contra del sistema de precios, que básicamente es una señal que pone de manifiesto la compleja relación entre la oferta y la demanda, y que en función de ello se ponen determinados bienes y servicios en determinadas zonas, porque la gente que vive en ese radio valora tanto ese bien o ese servicio que está dispuesta a consumirlo en ese lugar. Ahora, eso pierde eficiencia económica. O pongo un caso más y ya cierro esta intervención. Vamos a suponer que yo valoro un hospital que justo no está dentro del radio de 15 minutos, pero considero que los mejores médicos de mi país se encuentran en esa zona. O sea, yo ya no voy a poder ir a ese hospital, yo ya no voy a poder mandar a mis hijos a otro colegio que no esté dentro de una zona de 15 minutos, yo ya no voy a poder concurrir a un centro comercial que me gusta especialmente por el motivo que sea, pero está fuera de los 15 minutos de mi zona. Esto es una guetificación de la sociedad que va a producir evidentemente daños económicos. O por ejemplo, yo quiero contratar empleados que no viven en la zona de 15 minutos, pero considero que me prestan un servicio mucho mejor que los que viven en mi zona de 15 minutos. Pues entonces no voy a poder contratarlos, voy a tener que pedir permisos, voy a tener que pagar alguna multa, algún impuesto especial. Esto genera mucho problema económico. Lo que pasa es que lo que quieren, o sea, la premisa es que se puede concentrar todos los servicios dentro de una misma zona geográfica. Y esto no es viable por algunos motivos que ya has mencionado. Pero a mí me gusta pensar en una ciudad como un gran mercado libre. Sí. ¿Vale? Es un mercado de productos, un mercado de servicios, un mercado de alquiler. Entonces, ¿qué pasa? Que el ciudadano pues tiene que navegar ese mercado para hacer su vida y para buscar los mejores servicios para él y para su familia. Y entonces, si tú pretendes concentrar todos los servicios en una zona geográfica pequeña, lo que estás haciendo es ya estás privando al ciudadano de muchísima oferta. Claro. Y el ejemplo del colegio es un buen ejemplo. O sea, si quiero mandar a mis hijos a un colegio, pues claro que no va a ser el último criterio, el único criterio, si el cole está a medio kilómetro de mi casa. Claro que no. Claro. ¿Qué tal si ese colegio es malísimo? Claro. Pues entonces hay un colegio buenísimo, pero me va a costar, pues, no sé, 30 minutos para llegar en coche. Claro. Pues así sea, porque valoro la educación de mi hijo más que el cole esté a 50 metros de mi casa. Claro, exactamente. O, por ejemplo, el mismo caso de la salud. Quizás yo no confío en los médicos o en la calidad del hospital que está a 200 metros de mi casa y al cual me dicen que es excepcional porque llego caminando. Pero es que a la hora de elegir medicina, uno valora otras cosas, no solamente cuán cerca está de la casa de uno. Entonces, eso, y también contratar empleados, determinados bienes y servicios que uno no tiene por qué conformarse con lo que le van a dar, porque al final de cuentas te convertís en un sujeto pasivo que recibe de parte del planificador la promesa de que todo lo que necesitas, él te lo va a proveer, ¿no? Claro. Es una mentalidad paternalista. Es una mentalidad que va de arriba abajo. El ciudadano es visto como una especie de súbdito
que sin embargo es un súbdito especial porque es un súbdito mimado, acariciado, ¿no? Nosotros sabemos qué necesitas y por lo tanto no te preocupes, no queremos que andes más en automóvil, queremos darte una mejor calidad de vida, conformate con esto. Claro, el problema es, y acá entramos en terreno político, la libertad. Porque al final de cuentas esto implica, guste o no, guste más el proyecto o guste menos el proyecto, implica una coerción a la libertad de manera permanente, porque en la medida en que alguien diga, pues mire, yo no quiero mandar a mi hijo a este colegio que está a 5 cuadras de mi casa, o yo no quiero ir a este hospital que está a 2 cuadras de mi casa, o yo tengo amigos que no viven en mis 15 minutos, caminando y quiero irme en coche 1 hora para ver a mi tío, a mi tía o a mis amigos, pues entonces eso va a implicar coacción. Porque si no, ¿cómo garantizamos la ciudad de 15 minutos? Y la coacción evidentemente tiene grados. Yo no digo que necesariamente uno vaya a terminar preso por ir media hora en automóvil a ver a su tío, pero ciertamente va a tener que pedir permisos especiales, se le puede poner una multa, se le puede contabilizar cuánto tiempo él se encuentra fuera de su zona de 15 minutos y todos los dispositivos tecnológicos necesarios para generar un control absoluto sobre el individuo ya existe y vos lo dijiste muy bien, la pandemia ya nos ha mostrado cuán eficientes pueden ser. Exacto. Es que hay una relación muy estrecha entre la libertad y la adaptación. Entonces, en la vida, cuando vamos haciendo nuestras vidas, una cosa que tenemos que hacer muchas veces es adaptar reglas generales, ¿no? O políticas generales a nuestras circunstancias, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien dice, pues, sé creativo, o es bueno ser creativo, es bueno generar riqueza y es bueno también cultivar amistades. Sí. Pues nosotros sabemos que con nuestra libertad podemos encontrar la manera de hacer estas cosas. Estas son, vamos a decir, políticas generales que queremos conseguir o fines en nuestra vida. Pues entonces, si alguien dice, sería una idea bonita cultivar ciudades de 15 minutos, ¿vale? Y hasta ahí puedo decir, hombre, si estás diciendo que esto se proponga a los ciudadanos para que reflexionen sobre su estilo de vida y para que piensen en cómo mejorar su estilo de vida y si es importante o no conocer tus vecinos, tener actividades en el barrio, hombre, no hay problema, o sea, que se proponga para su reflexión. Pero el tema es que aunque un ciudadano esté de acuerdo con el ideal, Sí. después tiene que adaptar el ideal a sus circunstancias y a sus prioridades. Entonces, a lo mejor sí está a favor de que, por ejemplo, pongamos más parques, Claro. ¿no? Y más naturaleza, más cosas bonitas de la naturaleza en la zona para que no sea puro hormigón, Sí. ¿no? Pero después dice, pero yo quiero tener la opción de mandar a mi hijo a la escuela que yo quiero mandar mi hijo. Bueno, o sea, no me obligues a transformar todo mi estilo de vida por un ideal que se ha pensado, pues, por unos ingenieros sociales, ¿no? Exactamente. Y además, hay algo que el tema de las ciudades de 15 minutos pone otra vez en evidencia, que es el enorme poder que tienen determinados organismos internacionales para dirigir lo que se convierte en agenda pública y política de los Estados-nación en Occidente. Este asunto de la ciudad de 15 minutos no surge como una demanda de los vecinos que se organizaron y que pusieron en agenda pública la discusión de que necesitaban tener una ciudad de 15 minutos. Yo ponía recién el caso de esta reunión de alcaldes C40 que tuvo lugar en Buenos Aires. Cuando uno camina por Buenos Aires, hoy estuve hace 2 semanas, cuando uno camina en Buenos Aires, ve habitualmente gente que está metida dentro de los tachos de basura. Esos tachos de basura que son públicos, que son tachos enormes, donde la gente va y tira su basura, hoy no tienen solamente basura adentro, tienen personas. Personas que están hurgando, han metido todo su cuerpo dentro del tacho de basura y están hurgando. Además, hay otros problemas en Buenos Aires, como por ejemplo el incremento permanente del delito. Entonces, cuando uno dice el asunto de esta reunión de alcaldes fue cómo implementamos ciudades de 15 minutos, solamente podés o echarte a reír o a llorar, porque es que no son las prioridades de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
No es la prioridad de una ciudad donde tiene gente, seres humanos metidos en tachos de basura, o donde no podés salir a la calle porque te roban y te pueden apuñalar para sacarte tu celular, tu móvil. No es la prioridad de que el gobernante, planificador social, el tecnócrata de turno, reorganice y rediseñe tu vida. Entonces, estas son agendas que son impuestas de arriba hacia abajo y ni siquiera dentro de los propios Estados-nación. Estas son ideas que están siendo promovidas por Agenda 2030, por el Foro Económico Mundial, por los distintos organismos internacionales que están decididos a planificar hasta el último milímetro de la vida de las personas y refundar todas las cosas en el nombre de la nueva religión, que esa nueva religión es la religión de la naturaleza, ¿no? La Pachamama, la idea de la naturaleza como una especie de nuevo Dios al cual hay que rendir tributo y frente al cual hay que llevar adelante todos los sacrificios habidos y por haber. Yo creo que por ahí pasa el principal discurso de legitimación. No sé cómo lo ves. La idea de con ciudades de 15 minutos vamos a salvar la naturaleza porque no vamos a necesitar más automóviles. Sí, creo que eso es una parte importante del discurso de las ciudades de 15 minutos. Y efectivamente, cuando hay una moda internacional, uno tiene que preguntarse de dónde surgió y también quién está impulsando esa moda y por qué de repente Londres, Madrid, Barcelona, Oxford y todas esas ciudades de repente están poniendo en marcha planes de hacer ciudades de 15 minutos. O sea, ha sido una idea espontánea que ha crecido ahí, ¿no? En el caldo y cultivo de las ciudades, de los barrios. Sí. No, yo creo que está claro que no. Claro. Entonces, esta tendencia, esta ola, esta moda, es una moda que surge desde el ámbito internacional, sobre todo, y global. Entonces, voy a enfatizar una vez más que la idea central, digamos, en papel, esta idea de que a veces las ciudades son demasiado impersonales y que a veces la gente se puede sentir un poco alienada de su propio vecindario y no conocer a ninguno de sus vecinos y que habría que ir pensando en maneras de superar estos problemas, yo estoy de acuerdo con esta idea. Pero si no hay ninguna demanda social para esta reconfiguración de la vida social, entonces ahí ya salta la alarma. Salta la alarma si no hay una demanda social, si no hay ninguna demanda. Si la demanda, al contrario, está surgiendo solo en los consejos municipales. Eso nos dice algo, ¿no? Y de hecho, tengo un ejemplo de un tipo de mi barrio, de mi propio barrio, que era estaba en el consejo municipal y él propuso cámaras de vigilancia, ¿no? 24 horas en todas las calles. Entonces, él dijo que no es apropiado para que un ciudadano normal y cotidiano tenga una opinión informada sobre la presencia de cámaras de vigilancia en su barrio. Él dijo, esto compete a los expertos. Claro. Entonces, por eso, para él, era una irrelevancia decir que los ciudadanos, los vecinos, tienen objeciones. Claro. Le daba igual, Claro. porque un ciudadano para él no va a saber si le conviene o no estar vigilado. Sí. No le compete porque no es un experto. Claro. Y yo aluciné cuando escuché esto, me pareció alucinante, porque realmente refleja la mentalidad tecnócrata, pero en el nivel de un municipio podría ser de 20,000 habitantes, o sea que no es una gran ciudad donde surge esta mentalidad. Y esa mentalidad, además, estructura la sociedad en tres partes, ¿no? Hay unas élites que se definen a sí mismas como inteligentes, ¿no? Como vos bien lo has remarcado, la idea de que la inteligencia la poseen esta minoría de iluminados que en virtud de esa inteligencia tienen la facultad y el derecho de reordenar la vida de los demás porque ellos saben qué les conviene a los demás mejor de lo que los demás lo saben sobre sí mismos, pero por otra parte también el dinero. Es decir, esas élites también son aquellos que tienen el dinero en la mano. Voy a poner un ejemplo.
que creo que complementa el otro lado de la élite. Un lado de la élite es el que vos estás mencionando y hay otro tipo de élite que es, por ejemplo, el caso Bill Gates. A Bill Gates hace poco le echaron en cara que él está constantemente pidiendo la reducción de dióxido de carbono y que hay que limitar los vuelos, que hay que limitar, claro, vuelos, hay que limitar coches, hay que plantear una virtual desaparición a mediano plazo de los automóviles a combustión. Entonces, cuando le dicen, oiga señor, pero usted utiliza un jet privado solamente para que usted pueda volar todos los meses y va de aquí para allá y su jet privado genera la contaminación que usted quiere evitar en los demás. Entonces, ¿cómo es? ¿Y cuál es la respuesta de Bill Gates? Ah, bueno, pero es que yo invierto mucho dinero en estas agendas. O sea, yo sí puedo contaminar porque yo invierto dinero para combatir la contaminación. Entonces, al final del día, hay una élite que se define o porque son los iluminados que saben tanto y son tan inteligentes que están en capacidad de decirles a los demás cómo vivir y más aún de diseñar las condiciones de vida de los demás. Y está la otra pata de la élite, que son aquellos que dicen, yo tengo el dinero para implementar todo esto, por lo tanto, yo me convierto en el dueño de esa agenda, y si yo soy el dueño de esa agenda, yo puedo decirles a los demás cómo han de vivir y yo vivir en un sentido contrario, porque yo soy el que va a salvar el planeta. En segundo lugar, tenés el rebaño, ¿no? O sea, tenés las élites y tenés cómo las élites miran a los demás. El rebaño son ovejas, ellos son pastores y los demás son ovejas, pobres ovejas que hay que llevarlas de un corral a otro, que hay que administrarlas, que hay que, bueno, eventualmente sacrificarlas, ¿por qué no? Y luego hay ovejas negras, ¿no? Los descarriados. En este caso seríamos vos y yo, por ejemplo. Y los descarriados ya sabemos cuáles son nuestros motes. Nosotros, por ejemplo, por hacer este video criticando las ciudades de 15 minutos, es evidente que el sistema te termina tachando de, por ejemplo, extremista, fundamentalista, conspiranoico, alarmista, todo ese tipo de motes que son automáticos, son dispositivos que ya están creados para, digamos así, deslegitimar la voz de las ovejas negras. Es un gran recurso de las élites que los vehiculizan a través de medios de comunicación. Por lo tanto, lo que están viendo en este video es muy probable que nada de estas opiniones vayan a surgir en ninguno de los canales de la televisión. Al contrario, esos canales no tardarían un segundo en decir que este video es o conspiranoico o alarmista o exagerado o que somos fundamentalistas o extremistas, ¿no? Sí, de hecho, antes de hacer este video contigo, estuve buscando en Wikipedia para ver qué ponían sobre este tema. Y uno de los comentarios dentro ¿no? de lo que ponía en Wikipedia fue muy interesante, ¿no? Porque ponía que en el año 2022 o 23, que algunos conspiracionistas estuvieron diciendo, han comenzado a decir, a alegar que estas ciudades de 15 minutos pues que eran un instrumento de control sobre los ciudadanos. Y me reí, y me hizo reír de verdad, porque pues pensé, pensar que controlar los movimientos de los ciudadanos, poner barreras para que no pasen sus coches, sí. ¿No? Y usar la coacción para controlar su estilo de vida, pensar que eso puede ser un instrumento de control, no me parece nada conspiracionista, o sea, me parece todo lo contrario, lo más sensato del mundo, claro. Lo más evidente. Entonces, nos tienen por tontos, sí. Yo creo que nos toman por tontos, sí. Porque cuando ponen la palabra conspiracionista en Wikipedia, cuentan con que la gente va a pensar, esta gente loca que está marginada de la sociedad y que pues sueña con sus conspiraciones. Eso. Con sus conspiraciones. Sí, exacto. Entonces bueno, es lo mismo extrema derecha, ¿no? Sí, extrema derecha. Que alguien también, ¿no? que pone, yo retuiteé una política europea parlamentaria porque estaba de acuerdo yo con una cosa que dijo, sí, ¿no? Sí. Saqué una frase de su discurso y dije, estoy de acuerdo, porque ella dijo, no hay que fiarse
básicamente estoy parafraseando, pero no hay que fiarse ciegamente de los políticos. Sí. Entonces yo puse, estoy de acuerdo, y alguien puso enseguida, estás amplificando la voz de una de extrema derecha. Y pensé, wow. Entonces yo puse, ¿puedes por favor definir extrema derecha? Sí. Y puso, los de la extrema derecha son malísimos o algo así. Bueno, ese es el rebaño, o sea, ese tipo de gente es el rebaño en general y claro, ven que la oveja negra retuitea algo que no hay que retuitear de otra oveja negra y por lo tanto ahí todos esos dispositivos disciplinadores, extrema derecha, negacionistas también, ¿no? Claro. Negacionistas. Lástima que no podemos entrar en ese asunto acá porque nos van a bajar el video. Sí, sí. O sea, cuando la oveja negra ya empieza a ir un poquito más allá de las limitaciones de los dueños de estos espacios, entonces ya se les baja el video, se baja la cuenta, Claro. se bloquea el canal. Sí, sí. Así que nomás lo vamos a dejar ahí. En fin, ¿cuál es el...? A ver, otra vez, la ciudad de 15 minutos tiene una serie de incentivos positivos, decirte, mira, vas a encontrar todo por aquí en estos 15 minutos. Ahora, hay que asegurar también incentivos negativos. Es decir, si vos te vas fuera de estos 15 minutos, pues tendrás que rendir cuentas. Insisto, pedir un permiso especial, hacerlo en determinado horario, hacerlo por determinada ruta, pasar algún tipo de control especial, dejar algún tipo de registro, dar alguna explicación, pagar alguna tasa, alguna multa, algún impuesto. Hay una serie de restricciones que se van a tener que aplicar porque por sí solo esto no va a poder funcionar porque la gente, como lo dijimos hace un rato, valora digamos, en función de un montón de elementos muy complejos que no se pueden anticipar a priori. No se puede anticipar a priori cómo va a valorar una persona porque las personas somos muy complejas, muy distintas y las personas no cabemos en una maqueta. Lo que los ingenieros sociales hacen es crear una maqueta y pensar que en esa maqueta se da la realidad. Y cuando ven que la realidad no se ajusta a su maqueta, empiezan a utilizar la coerción para tratar de hacer la realidad una maqueta. Y así es como arruinan la vida de las personas. Claro, y aquí yo pues quiero subrayar un aspecto del problema y eso es la despolitización de cualquier tema político. Entonces, en este caso, pues es tomar una idea, la idea de la ciudad de 15 minutos, y enunciar esta idea como una idea meramente científica y técnica. Claro. O sea, solo estamos poniendo en marcha un proceso para mejorar tu vida. Sí. Y es un proceso avalado por expertos científicos de planificación urbana, etcétera, etcétera. Pero lo que el ciudadano despierto tiene que hacer, ¿no? El woke, por así decirlo, pero el woke de verdad, el que está despierto, lo que tiene que hacer es no dejar que se despolitice estos temas, que se despoliticen. Porque en el momento que se despolitiza y se admite que es un tema meramente técnico, ya hemos perdido. Pierde voz aquel que no tiene las credenciales para hablar, las credenciales del experto. Si yo no tengo mi credencial de experto, que vaya a saber dónde uno las consigue además, pues entonces mi voz ya no tiene ningún valor. Y se supone que la democracia es el valor igualitario de todas las voces, se supone en principio. Con lo cual, vamos a cerrar con eso, ¿no? Como vos dijiste, esto es antidemocrático. El tecnocratismo es antidemocrático en su esencia. ¿Por qué? Porque apaga las voces de las personas que viven efectivamente sus vidas particulares y prende las voces de tecnócratas que en verdad nadie ni siquiera conoce. Así que, bueno, David, muchas gracias por estos minutos y nos encontraremos en un próximo video. Vale, muy bien, gracias, Agustín. Antes de que te vayas, te invito a que sigas en sus redes sociales a David Thunder. Están apareciendo acá mismo en la pantalla. Anda a seguirlo porque publica contenido de muchísimo interés. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo.
Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.